Buenos días, Iglesia, una vez más a todos los que estáis ahí detrás de vuestras pantallas, en el sofá, en vuestra casa, en la cama, no sé dónde estáis en este momento ahora mismo, pero bienvenidos, Iglesia, y bienvenidos a aquellos que nos podéis estar viendo a través de las redes sociales. Es un privilegio poder estar con vosotros una vez más, transmitiendo por este medio la palabra del Señor. En esta mañana quiero empezar con algo diferente. No somos la iglesia más formal ni la iglesia más tradicional, pero quiero empezar con una tradición que ha perdurado miles de años, que se ha repetido durante miles de años y que probablemente estarán repitiendo en esta mañana en muchas iglesias y en otros lugares. Es un saludo que me enseñó mi padre hace muchos años, a mí y al grupo que estábamos en su escuela dominical, en la iglesia bautista donde crecí. Nos lo enseñó un domingo de resurrección por la mañana. Y el saludo dice así, dice, Cristo ha resucitado. Y la iglesia tiene que responder, sí, verdaderamente ha resucitado. Bueno, como os he pillado por sorpresa, vamos a volver a repetirlo. Quiero que lo digáis en vuestras casas. Cristo ha resucitado. Y la iglesia dice, sí, verdaderamente ha resucitado. Amén, hermanos. Verdaderamente ha resucitado. Empezamos esta serie corta de 2 predicaciones el domingo pasado y, por cierto, dejadme que os dé las gracias por el feedback, por los mensajes que he recibido. Me dan aliento, me estimulan, me dan ánimos para seguir adelante y vemos como la predicación nos bendice y bendice a nuestras vidas. Muchas gracias por eso. Como decía, el domingo pasado empezamos hablando sobre qué pasa cuando morimos y hablamos sobre el paraíso. Jesús le dijo al ladrón que tenía en la cruz a su lado en ese mismo momento antes de morir, te digo en verdad que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pusimos las imágenes de la Biblia del principio del Génesis con el jardín del Edén y las juntamos con las imágenes que encontramos en Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén. Y al ponerlas juntas, hablamos sobre cómo si somos hombres y mujeres de fe, cuando muramos iremos para estar juntamente con Jesús en el paraíso. Pero luego al final de la predicación dije algo que posiblemente a algunos captó vuestra atención. De acuerdo a la Biblia, el paraíso no permanecerá en el cielo. Finalmente el paraíso llenará los cielos y la tierra. Y todo está relacionado con lo que celebramos en esta mañana. Y es que Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Lo que sucede después de que morimos está determinado en última instancia por lo que creemos que sucedió en aquella mañana, en aquel domingo de Pascua. Jesús de Nazaret, crucificado por los soldados romanos, fue levantado de entre los muertos. Así que vamos a ver el relato en uno de los evangelios sobre aquella mañana de Pascua. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Vamos a escuchar ahora ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán.
Entonces, al tercer día después de que matan a Jesús, algo tan extraño y chocante sucede que cambia la vida de las personas completamente. La gente deja sus trabajos estables, empiezan a ir por todos lados contándole a todo el mundo acerca de esta gran noticia de la resurrección, dispuestos a arriesgar todas sus relaciones, incluso las relaciones familiares, que eran aquellos que solían oponerse más y no lo aprobaban. Comienzan a vivir de una forma como nunca antes lo han hecho, y en última instancia, las personas están dispuestas a morir simplemente porque creen que algo extraordinario ha sucedido en esa mañana de Pascua, algo que nunca antes había sucedido. Y tal vez podríais pensar, claro, es bastante sorprendente ver que alguien que estuvo muerto durante 3 días regrese de la tumba y ahora esté vivo, y solamente eso ya es motivo para cambiar tu vida. Pero, ¿sabes? Ya había sucedido antes una resurrección, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, y había estado un día más incluso muerto, 4 días. Aquí estamos hablando, por lo tanto, de algo completamente diferente. Aquí la gente está dispuesta a morir de maneras horribles debido a lo que creían sobre esa mañana de Pascua. Y para entender el porqué, debemos entender que los primeros cristianos no vieron la resurrección de Jesús como un hecho aislado, como un hecho puntual. Lo vieron como el comienzo de algo nuevo que iba a suceder. Los primeros cristianos creyeron que la resurrección de Jesús es fundamental y cambió el mundo, porque creyeron que ellos también serían resucitados de la muerte. Ahora, ¿qué significa eso? ¿La resurrección de Jesús solo significa que vamos al cielo o que vamos al paraíso, como vimos la semana pasada? La verdad es que no solo eso. Creían que algo más sucedería. Podemos ver esto por todas partes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que le escribe Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, les dice esto: «Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron». Es decir, que es el primero de muchos. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los primeros cristianos creían que Jesús ascendió al cielo o al paraíso, si queréis decirlo de esta otra forma, pero que en algún momento Él regresaría para reclamar lo que es suyo con total legitimidad y con todo derecho, y es el mundo. Y cuando lo haga, todos los que estén con Él en el paraíso serán resucitados físicamente de la muerte, como podemos leer en Romanos capítulo 8. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así es como un cristiano sabe firmemente que Jesús fue levantado de entre los muertos, porque el mismo espíritu que impulsó y levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que vive y que mora en nosotros. Él levantará nuestros cuerpos físicos cuando hayamos muerto. Primera de Corintios 15 habla sobre cómo esos cuerpos mortales que ahora están sujetos a muerte, a enfermedades, como esta que estamos viviendo, a dolor y envejecimiento, serán resucitados para ser como el de Jesús, inmortales, llenos de salud, poder y vida eterna. Y entendamos que de todo esto que se está hablando aquí es de la derrota completa de la muerte. La muerte es algo de lo que nuestra cultura se esconde. La mantenemos alejada de nuestro día a día lo más que podemos. Tal vez incluso ahora algunos apagamos las noticias porque no queremos saber cuál es la cantidad de muertos que este coronavirus se está llevando cada día. Parece ser que ahora está bajando, parece ser que llegamos a esa bajada de ese pico que decían, pero siguen habiendo muchos muertos cada día. Y muchos no queremos escuchar
hablar de la muerte ni hablar de los muertos. Mantenemos a los enfermos en los hospitales y a la gente mayor en los hogares de ancianos donde no tengamos que verlos. No lavamos ni preparamos el cuerpo de los miembros de nuestra familia que mueren como solía hacerse antes. En lugar de eso pagamos a un servicio funerario que lo haga. Qué extraños términos, ¿no? Qué extraña combinación servicio funerario. Bueno, cuando podemos escaquearnos de algún entierro, estoy seguro de que muchos lo hacemos. Pues a medida que nosotros vamos viviendo nuestra corta existencia, nos mantenemos entretenidos, nos mantenemos ocupados, por lo que ni siquiera tenemos que pensar en el hecho de que un día este cuerpo va a ser convertido solamente en un esqueleto y que todos los que amamos se habrán ido. Y claro, a veces entiendo que la muerte también puede ser una bendición porque puede llegar a ser la liberación de una enfermedad o de algún dolor, pero siempre es una bendición mixta. Como pastor me ha tocado sentarme al lado de la cama de muchas personas moribundas y la mayoría de veces lo hice durante el tiempo que viví en Guatemala acompañando a mi suegro en su trabajo pastoral de hospital en hospital, de casa en casa. También tuve la oportunidad de estar en la cama junto a mi yaya, la mamá de mi mamá, el día en que se fue con el Señor. Mi yaya, a sus 80 años más o menos, entregó su vida a Cristo y tomó la decisión de bautizarse, algo que nos tomó por sorpresa a todos. Estábamos en un servicio de bautismos y al pastor en aquel momento se le ocurrió preguntar si alguien más quería bautizarse y que si ella llevaba preparada su bolsa con ropa para cambiarse y decidió sumergirse también en las aguas, obedeciendo así lo que dice la Escritura. Pero como os digo, me tocó estar con ella en los momentos previos, las horas previas en las que ella partió con el Señor y estuve ahí dándole la mano. No se le veía asustada, tenía paz, esa es la verdad. Pero es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer, aunque la verdad es que me alegro de haber podido estar ahí, pero fue algo muy difícil. Lo mismo nos tocó a toda la familia con mi padre ya hace unos cuantos años, va a hacer 8 años en este mes de abril, pero en esa ocasión, como os digo, estábamos toda la familia en la habitación donde él estaba en el Hospital del Mar. Momentos muy duros, momentos difíciles. Y la verdad es que nosotros somos afortunados de que la medicina moderna permita a la mayoría de nuestros niños vivir su infancia. Estoy disfrutando mucho de mi hija Aitana durante este tiempo de confinamiento, pues puedo pasar más tiempo con ella y recientemente aquí encerrados hemos celebrado su primer año de vida. Pero ¿sabes? Hace muchos años, en la década del año de 1850, dice la estadística que el 40% de los niños no llegaban a la edad de 5 años. De todos los niños que nacían, no vivían hasta su 5º cumpleaños. Piénsalo, casi la mitad de todos esos niños que nacían murieron antes de los 5 años. ¿Cómo debe haber sido eso para los padres? Bueno, somos muy bendecidos hoy, pero incluso hoy los niños mueren también. Y siempre es algo muy devastador. Por no hablar de aquellas mujeres que van de aborto espontáneo en aborto espontáneo y sienten que su cuerpo es más una tumba que un útero. La muerte es desagradable. Y lo que significa la resurrección de Jesús no es solamente que aquellos que mueren en Cristo van a estar con Él en el paraíso. Aunque significa eso, no significa solamente eso. La resurrección de Jesús significa que la muerte misma tendrá que devolver todo lo que se ha llevado, todo lo que ha tomado para sí, y la muerte misma morirá. Apocalipsis 19 y 20 hablan del regreso de Cristo y lo describen como un guerrero triunfante que derrota a las fuerzas del mal. Y luego más profundamente en Apocalipsis 20 empieza a hablar de una de las cosas malas como es la muerte. La primera parte del versículo 13 nos dice así:
y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. A lo mejor ya habías leído alguna vez esto en el libro de Apocalipsis, pero como es un libro que tiene tantas imágenes, figuras, tantos detalles, es posible que nos hubiera pasado por alto. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa que la muerte y el Hades van a devolver a los muertos? Bueno, la verdad es que estuve pensando en algún ejemplo que nos pudiera ayudar a entender esto de una mejor forma. Y me acordé de uno de mis primeros trabajos en una cadena de tiendas de animales de compañía. Recuerdo que en un momento decidimos instalar un acuario de agua salada, algo que no era común, pues todo el mundo en las tiendas tenía grandes acuarios de agua dulce, pero quisimos instalar un acuario de agua salada. Empezamos a informarnos de las características, filtros, etcétera, todo lo que llevaba diferente, y lo instalamos. La verdad es que un acuario de agua salada no tiene nada que ver con un acuario de agua dulce, y tal vez menos aún con aquellos acuarios chiquititos que todos hemos tenido en algún momento, o muchos hemos tenido, en los que tenemos un par de peces por ahí nadando. Mantener un acuario de agua salada es bastante costoso. Eso sí, es muy alegre para la vista porque son peces muy coloridos, hay de todos los tamaños, de todas las formas, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que en aquella época, por lo menos os hablo hace unos 20 años, los peces más económicos valían unos 10 euros. Había peces de 20 euros, de 30 euros, incluso peces de 100 euros. Así que, bueno, decidimos montar aquel acuario y pusimos todos aquellos peces juntos. Y era divertido ver cómo íbamos haciendo aquella mezcla de colores, y en algún momento pensábamos, bueno, ahí van 20 euros, ahí van 30 euros, más que ahí va este pez, ¿no? Pensando en la cantidad que se estaba invirtiendo en eso, y pensando que en algún momento esos 20 o 30 euros iban a desaparecer porque se iban a acabar comiendo entre ellos. En fin, uno de nuestros esfuerzos más exitosos fue mantener durante unos cuantos años un pez león. No sé si sabéis cuál es el pez león, pero aquí lo tenéis. Este es el pez león. Es bonito, es chulo, ¿verdad? Bueno, son realmente guapos, pero la verdad es que son la muerte nadando. No podíamos alimentarlos con comida congelada porque no les gusta. Ellos necesitan un pez que esté vivo, algo que se mueva. Así que teníamos otros peces que se llaman guppies, que los manteníamos vivos, unos peces más chiquititos, en un compartimento separado. Y lo que hacíamos una vez al día era coger una red, ir a coger uno de estos guppies, llevarlo al acuario de agua salada y echárselo al pez león para que se lo pudiera comer. Y la verdad es que el guppy se volvía loco pensando, ¿qué está pasando? No entiendo nada, ¿no? Y entraba como en un estado de shock el pobre pececito. Pero el pez león sí que sabía lo que estaba sucediendo en ese momento, porque todos los días íbamos a su acuario con una red y con un guppy. Entonces este pez león te ve venir con la red y despliega una sonrisa. Sé que los peces pueden sonreír, pero una especie de sonrisa así como mortífera, y entonces echas al guppy en el agua y el guppy se queda como en un estado de shock, no sabe para dónde moverse, no se mueve mucho, y entonces el pez león se le acerca y lo absorbe y aquel guppy desaparece. Como os digo, este pez león era genial, pero era la muerte con aletas. Y por supuesto que el pez león no distinguía de los peces más baratos que había en el acuario también, que valían como 20 o 30 euros, como os decía. Así que teníamos varios peces más pequeñitos juntamente con este pez león, y ¿sabéis lo que pasó, no? Exactamente, se los iba comiendo poco a poco, y también se escondían de él por un tiempo, pero en el momento en el que se despistaban aparecía aquel pez león y se los engullía y desaparecían en su boca. Dejaba a los peces más grandes y eso no les hacía mucho caso, pero la verdad es que una vez tuvimos un pez que se llama un pez gobio, lo tenéis aquí también, no sé si por aquí lo vamos a poner. En realidad era un pez más largo que el pez león, así que pensamos que no pasaría nada. Pero resulta que es estrecho y alargado, y el pez león pensó que se lo podía comer y que no era suficientemente grande. Bueno, una mañana nos acercamos al acuario y nos encontramos una imagen algo horrenda. Nos encontramos al pez león que se había tragado a este gobio
y lo tenía atravesado en medio del estómago. O sea, por la boca del pez león salía la otra mitad del pez gobio y podías ver perfectamente cómo este pez gobio estaba en el estómago del pez león. Se veía a través de la piel. En fin, que pensamos, el gobio está muerto, ¿no? Muchas gracias, pez león, otros 30 euros que han desaparecido del acuario de agua salada. Pero el gobio era tan largo que, como os digo, sobresalía la mitad del cuerpo de este pez león, de esta estúpida boca que tenía el pez león. Y era bastante bestia la escena. Conclusión de la historia, podríamos decir, la naturaleza es bestia, ¿no? Pero no se trata de eso. El pez león dio vueltas aproximadamente por un par de días alrededor del acuario y ¿sabéis qué? De repente, este pez león escupió a este gobio y volvió a comer los peces pequeñitos. ¿A dónde quiero llegar? La Biblia retrata la muerte un poco como ese pez león. Se lo traga todo. Puede que te escondas por un tiempo, pero tú, como todos los otros pececitos pequeños, vas a terminar en la garganta de ese gran pez. Pero lo que sucedió en esa mañana de Pascua es que el pez león intentó tragar aquello que no pudo. La muerte se tragó a Jesús y lo mantuvo en su barriga durante 3 días, pero al final no pudo retenerlo. Obviamente es un poco diferente la historia de Jesús, ¿no? Jesús sale vivo de la boca de la muerte en la mañana de Pascua. Pero aquí está el punto. De alguna manera, Jesús rompe la muerte. La muerte no pudo tragárselo. Y nos preguntamos ¿por qué? Y bueno, podemos pensar, pues Jesús era Dios en forma humana y puesto que Dios es más grande que la muerte, esta es la explicación. Bueno, en cierto sentido, era demasiado grande para que la muerte se lo tragara, pero no creo que fuera eso. En ese pasaje que hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, lo que le sucedió a Jesús en esa mañana de Pascua está vinculado a lo que hizo Adán. Vamos a volver a leerlo. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Adán peca, trae la muerte al mundo. Y esa desobediencia no solamente separa a Adán de Dios, sino que corta a todo el mundo y trae la muerte a la humanidad. Y cuando te desconectas de la fuente de la vida, ¿cuál es el resultado? Muerte, ese es el resultado. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado resulta en muerte. Es como si la desobediencia de Adán dejara suelto al pez león en el acuario de este mundo. Todos hemos sido desobedientes a Dios, por lo que todos los seres humanos morimos. El pez león nos atrapa, pero no a Jesús. ¿Por qué no? Porque Jesús es el único ser humano que no pecó. Nunca pecó. Él es completamente obediente a Dios el Padre, incluso cuando el Padre le pide que entregue su vida en la cruz. Y porque nunca ha pecado, cuando la muerte trata de tragárselo, ¿qué es lo que sucede? No tiene el poder de terminar el trabajo, porque el poder de la muerte proviene del pecado. Y la muerte, como el pez león que intentó comerse a ese gobio, se ve obligada a toser, a escupir a Jesús. Morimos porque como Adán pecamos y la muerte tiene poder sobre nosotros. Pero una vez que estamos atados por fe a Jesús, nos atamos a lo que le sucedió a Jesús en aquella mañana de Pascua. Y esa es la gran diferencia entre Jesús y mi pequeña y tonta historia acerca de este pez león. Lo que dice el libro de Apocalipsis respecto a cuando venga Jesús es lo siguiente. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego.
Imaginaos qué hubiera pasado en el acuario si el pez león hubiera expulsado a ese pez gobi y el pez gobi estuviera ahora vivo. Y luego uno tras otro, todos los peces que aquel pez león se hubiera comido hubieran empezado a ser expulsados otra vez en el acuario. Imaginaos cada pequeña criatura que ese pez león se hubiera tragado, que fuera forzado a devolverlas. Y después de eso, después de devolver a todos a la vida, el pez león hubiera rodado sobre su estómago, hubiera entrado en estado de shock y asombro y se hubiera muerto. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esto es lo que significa cuando Dios dice en la Biblia, en Apocalipsis 21, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Cuando Jesús regrese, el paraíso, en la forma de la nueva Jerusalén, descenderá del cielo y la tierra será hecha nueva. ¿Y cuál es la novedad, podemos decir, en esto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, de nuestros ojos, y ya no habrá más muerte. Esto es lo que los primeros cristianos creyeron acerca de la resurrección. Por eso creyeron que la resurrección de Jesús cambia todas las cosas. La resurrección de Jesús cambió su estilo de vida, cambió su mentalidad, cambió su actitud, cambió la forma completamente de vivir, pero incluso la forma de morir. Estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo, porque sabían que ni siquiera la muerte podía impedirles a ellos de lo que iba a suceder. Es por eso que lo más alegre que los cristianos podemos decir hoy es este saludo tradicional de Domingo de Resurrección. Cristo ha resucitado. Sí, dice la Iglesia, verdaderamente ha resucitado. Amén. Que el Señor nos ayude y nos siga guiando en este tiempo.